Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, ya que dimos un primer comienzo con la demanda, pues este resulta ser un elemento base para el estudio técnico, sobre todo, bueno, porque pues una vez que se realizó el estudio de mercado de acuerdo a las características del producto, pues se deberán llevar a cabo un análisis de todos los elementos que se necesitan para implementar el proyecto, como su ubicación, con qué maquinaria se contará, cuál será su capacidad de producción, qué servicios se necesitan para funcionar, cuál es el tipo de proceso de producción que adoptará para lograr mayor efectividad y bueno, pues otras más. Así entonces, pues provee de información para cuantificar el monto de la inversión y del costo de operación, ¿no? En consecuencia, pues hay que tener presente o tener presente los factores de relevancia, pues nos dará la efectividad, ¿no? Que llevamos. Y para ello, bueno, pues se requiere que saber pues hacia quiénes se dirigirá el producto, además de las facilidades que se deben de tener para fabricarlo y de esta manera pues lograr una considerable disminución de los costos, teniendo al alcance de la mano pues todos los recursos que intervienen en el proceso de producción. Entonces, habría que hacer toda esta parte que tú identificas aquí, que sería cuáles son las subcontrataciones, cuál es el estudio de inventario, qué disponibilidad se tiene, ¿no? La maquinaria, la fuerza laboral, la capacidad, los costos, la demanda y la competencia, por supuesto. Entonces, esto de alguna manera, pues nos va a dar idea, ¿no? Del tamaño que deben tener o del tamaño que debe tener la empresa, todo el entorno en el cual se moverá y si existen algunos beneficios en ese entorno que pueden favorecer la operación, ¿no? Así como pues también la responsabilidad que deberá tener el proyecto con la comunidad que lo rodea, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el objetivo del estudio técnico? Bueno, pues el objetivo del estudio técnico sería analizar todas estas opciones tecnológicas, identificar los equipos de instalaciones, las instalaciones también, y todo lo que sea necesario para llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces, mira, la viabilidad pues, se debe determinar a través de lo que yo denomino un TTMS. Eh, con la que, bueno, pues la tecnología, pues analizamos todas las propuestas que existen con las opciones tecnológicas para facilitar su producción. Con la técnica, pues toda la factibilidad técnica, por supuesto, con la maquinaria, todas las especificaciones que se requieren en cuanto a la maquinaria. Y bueno, si hablamos de costos, pues todo lo que está relacionado con los costos de inversión y operación, ¿no? Tal cual ahí lo observas. Entonces, para esto, pues tenemos que tener claro, ¿no? Déjame de nuevo acá. De acuerdo también todas las materias primas, entonces de acuerdo con sus características que serían cantidad, disponibilidad, la producción y el pronóstico, entonces, y de esta, así como pues la localización, siempre estando conscientes pues de su clasificación, ¿no? Que puede ser industrial, auxiliar y de servicio, así como pues de los materiales secundarios o los denominados servicios públicos, como son estos que se observan, que sería el agua, el alcantarillado, que si la energía eléctrica, que si las instalaciones de gas, que si el teléfono, ¿no? Entonces, todos esos elementos, seguido pues de los costos directos e indirectos, así como pues todos los gastos administrativos, de ventas, ¿no? Entre otros. Entonces, para obtener el costo total y de esta forma pues determinar el costo de producción, si en un momento dado o determinado aumenta la producción, pues es importante evaluar si podrá abastecer o se tendrá que recurrir a exportarla o traerla de algún otro lugar, ¿no? Entonces, para lo cual pues tendrías que de alguna manera pues identificar la localización de la materia prima. Entonces se debe determinar su ubicación geográfica, la infraestructura con la que, ay, perdóname, con la que cuentan los proveedores y las vías de comunicación para acceder a ella. Entonces se deben de analizar esos parámetros de producción, es decir, el comportamiento histórico del volumen de producción, el número y el tipo de productores, y también se tiene que determinar
pues su ubicación geográfica, la infraestructura con la que cuentan también los proveedores y las vías de comunicación incluso, ¿no? Para acceder a ella. En resumen, pues el tipo de insumos que serían las alternativas y los generadores de residuos que pueden ser, ¿no? Por supuesto, también pues hay que saber o hablar un poquito de las condiciones de abastecimiento o las que están sujetas, como podría ser el precio, pues la entrega, el financiamiento a su favor, la explotación, la extracción, ¿no? Lo que de alguna manera pues hará inminente pues la localización del proyecto, es decir, conocer todos los factores asociados a la localización como ubicación de quien consume y de la materia prima, de los servicios básicos que se dispongan, de la disponibilidad de la mano de obra y de local, ¿no? O terreno y las restricciones a las que esté sujetas, como también esa parte que es muy importante, que son los ambientales y también los legales, ¿no? Entonces, consideremos pues dos tipos. La macro, que sería la zona, y la micro, que sería el área, siendo esta última pues relevante por incluir la mayor parte de los elementos que ya mencionamos, ¿no? Esto pues de alguna manera, ¿no? Ya nos dará el tamaño del proyecto, o sea, pero recuerda considerar todos estos elementos para la micro. ¿Cuáles serían esos elementos para el proyecto? Serían los factores determinantes, que serían la demanda del insumo, como lo puedes ver ahí, los factores condicionales, entre ellos, como ya lo mencionamos, y a manera de resumen, tecnología, localización, financiamiento, recursos humanos y la capacidad empresarial. Y entonces, pues las diferentes capacidades se enfocan en tres principalmente. La capacidad normal, la teórica y máxima, y se define como el nivel máximo de producción que ofrece una estructura económica. Esto es la dimensión que debe de tener para proporcionar la producción real, de tal forma que no quede corta ni que se desperdicien recursos. Entonces, lo ideal es que esta estructura sea flexible, ¿no? Para permitir variaciones en los niveles de producción. Entonces, esta capacidad puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser mensual o puede ser anual. Y de ella, pues, sobresalen ciertos factores. Déjame, los pongo, aquí está, ¿no? Que sirven para analizar proyectos similares y estudiar sus costos, ¿no? Para hacer un estudio comparativo, ya sean determinantes o condicionales, como lo puedes saber aquí. Entonces, si son determinantes, te vas por la disponibilidad de la materia prima, por la mano de obra, qué tecnología y los aspectos tributarios, que es importante. Y si te vas por los factores condicionales, pues estamos hablando de lo que es geográfico, la parte institucional, social y económico. Como ves, estos factores pues son determinantes para identificar pues los costos. Ahora, donde pues las economías de escala, ¿no? Son aquellas que logran un nivel óptimo de producto con una menor cantidad de costos. Por supuesto, en la medida que producen más, pues logran obtener mayores beneficios y pueden ser debido pues al desarrollo de la tecnología o de la naturaleza monetaria también, ¿no? Y que pueden ser de optimización, rendimiento, insumos y de especialización y de aumento de la productividad. También resulta necesario considerarlas para, por supuesto, pues reducir los costos, ¿no? Considerando comprar en volumen, ¿no? Siempre estando conscientes de los gastos de traslado, de los intereses en caso de no tener capital y, ¿por qué no? Hasta el prorrateo de la máquina. Entonces, ahora, bueno, si la palabra prorrateo te crea ruido, bueno, prorratear pues es repartir proporcionalmente una cantidad en varios, ¿no? O entre varios. Ahora, otras limitantes, pues estaríamos hablando también, serían entonces estos que tú estás observando ahí, que es el mercado, ¿no? La técnica, la localización y el funcionamiento. Estos los tienes que tener claros. Entonces, ¿cómo empezamos a armar todo esto en base, por supuesto, a la ingeniería? Bueno, es decir, utilizaríamos 6 pasos que ya observas aquí, ¿no?
que sería el proceso, la maquinaria, el equipo necesario para la producción, la distribución de la planta, la organización y la estructura jurídica. Esto es lo que acabamos de ver y lo vamos a retomar en las cuestiones de la ingeniería. Entonces, aunado a esto, pues también están 6 fases. ¿Qué serían las que tú ahí estás observando otra vez? ¿Qué sería la descripción del producto? Todas las cuestiones del proceso de producción. ¿Qué es lo que yo necesito para producir, considerando mi demanda potencial, que ya hablamos en sesiones anteriores? ¿A quiénes requiero como personal? ¿Cuántos turnos voy a tener? ¿Cuáles serían esos descripción de procesos seleccionado, ¿no? Y bueno, para comenzar con los procesos, pues se requiere que revisemos las convenciones para llevarlos a cabo. Y bueno, este es un diagrama de flujo de procesos, no un diagrama de flujo informático. Es muy diferente y las funciones son distintas. En ellos vas a utilizar esta elipse que estás viendo aquí. Finalmente esta elipse pues es asociada con operaciones, la flecha para traslados, el triángulo invertido es para almacenamiento, el cuadrito es para inspección y esto pues está mucho más que evidente. Hablamos de demoras. Entonces, mira, este ejemplo que ya te puse aquí. Este ejemplo es para ensamblar un escritorio. Se ve claramente cómo está aquí la operación, otra operación más, una demora, una inspección, otra vez un traslado, otra vez aquí hablamos de una operación, otra operación, otra operación, una demora, una inspección, ¿no? Aquí otra vez hablamos de otra operación y bueno, que habíamos hablado de aquí, que esto es un almacenamiento. Entonces, este es un ejemplo, considera un proceso pequeño de toda tu empresa y bueno, pues se ejercita haciendo un diagrama de proceso. Ok, mira, bueno, pues ya que estamos en eso, también es importante reconocer la distribución en la planta y de la maquinaria y lo que responde o lo representa al equipo. Entonces, los tipos de distribución caen en estos 3 rubros que puedes ver ahí, que es el proceso, por producto o por componente fijo. Si hablamos de la parte de proceso, pues estamos hablando de todos los trabajos que se hacen de manera rutinaria dentro de tu empresa, cuántos volúmenes se manejan, qué equipo, el equipo que poco costoso y hablamos también de la mano de obra que requiere especializada para el buen funcionamiento, ¿no? Entonces, si hablamos del producto, pues es esta parte de lo que vimos ahorita de la demanda de procesos, siguiendo pues la secuencia de operaciones, el equipo si hay equipo muy automatizado, pues ahí vas a tener un problema y vas a tener gente especializada que contratar, ¿no? Entonces, otra vez hablamos del volumen. Y finalmente, por componente fijo, como puedes ver ahí, pues estamos hablando de las grandes construcciones. Entonces, cada uno de estos tipos de distribución son importantes. Y bueno, pues para eso es necesario pues que tengas un Gantt, ¿no? Entonces debes considerar cada fase a partir de hoy y bueno, ya están ahí propuestas. Yo te diría, ten calma, yo tengo una propuesta para que de Gantt, ¿no? Para ya hecho, para que solo modifiques las fechas. O bien, pues tú puedes realizarlo, ¿no? Eso ya es indistinto. Entonces, aquí comenzamos una nueva fase del proyecto. ¿Qué sería básicamente? Pues presentar el estudio técnico de una empresa, ¿no? Justificar todo lo que hemos propuesto, cerrar con un Gantt y con un diagrama de proceso. Entonces, para que con eso ya podemos hablar de que tú tienes un estudio técnico. Y para eso, bueno, también es importante pues saber cómo me voy a redirigir para llevarlo a cabo. Y para eso, pues, esta lista de cotejo que te ayudará, pues claramente a entender o tener los elementos base para concluir tu estudio técnico. Bueno, pues manos a la obra.